Apocalipsis 22 y el último capítulo de la Biblia, y vamos a leer del versículo 6 hasta el final, hasta el versículo 21. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 22, 6, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros... Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a pedir al Señor su ayuda para los pensamientos que vamos a dar sobre este texto y el estudio que vamos a hacer de este texto. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque tu palabra es nuestra base, tu palabra es nuestro deleite, tu palabra, Señor, es nuestra comida. Oh Padre, ¿qué haríamos sin tu palabra? Gracias por la Biblia, Señor. Y ahora, Padre, en momentos de dificultad, en momentos de tristeza, en momentos de prueba, podemos acudir a tu palabra. Y tu palabra nos da esas promesas que necesitamos, nos da ese aliento que tanto necesitamos, Padre. Gracias por habernos traído hasta aquí y pedimos, Padre, que estos últimos versículos de tu palabra, que podamos meditar en estos versículos en esta noche. Pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Ayúdame, Señor. Amén. ¿Qué mejor texto para acabar un año como este, el texto con el que acaba la palabra de Dios? Estaba pensando en Juan aquí, él estaba escribiendo. Y la historia, quizá la habéis visto o lo habéis escuchado o lo habéis leído, que mucha gente a lo mejor cuando está en sus últimos días, a veces incluso gente que los iban a ejecutar o gente que iba a morir, dicen: quiero pedir mi última petición, la última voluntad o la última petición. Y gente pues da su última petición. Gente a lo mejor dice: me gustaría que en mi funeral ocurra esto, o me gustaría hacer esto antes de morir, o decir esto antes de morir. Y muchas veces eso es lo que
hace la última voluntad, la última petición de esta persona. Y creo personalmente que Juan sabía, al escribir Apocalipsis, que este sería el último libro de la Biblia. Creo personalmente que Juan lo sabría. Incluso desde que se escribió el penúltimo libro hasta este último libro, según nos dicen los estudiosos, habría pasado algo de tiempo, quizá 10, 15 o 20 años. Es decir, este es el último libro que se escribió. Y sabemos que Juan estaba exiliado en esta isla de Patmos y él sabría, creo yo, que este era el último libro que se iba a escribir del Nuevo Testamento, del canon, como se dice, del Nuevo Testamento. Y llega aquí hasta la última parte del libro. Y Juan sabe que él tenía, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, pero que tenía la última petición. La última petición que aparece en la palabra de Dios, la última petición que se le hace a Dios, la hemos leído hoy. Y la encontramos en el versículo 20. Es la última petición que aparece en la palabra de Dios. La última petición que se le hace a Dios está ahí en el versículo 20, al final del versículo, cuando Juan, el apóstol, el discípulo amado, dice: amén, sí, ven, Señor Jesús. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Juan había estado muy cerca de Jesús. Juan conocía mucho al Señor Jesús y por eso él le podía decir: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Esto es lo mejor que le puede pasar a uno que conoce al Señor Jesús, pero por otro lado es lo peor que le puede pasar a los que no han venido a Cristo, a los que no le conocen. Lo peor que les puede pasar es que el Señor Jesús venga otra vez. Y esta es la última petición que alguien le hace a Dios en la Biblia. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Lo que dice después en el versículo 21 no es una petición, es un saludo normal que se daba. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Era una manera de saludar, es un deseo que tiene Juan para sus oyentes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, pero no es una petición en sí. Pero la última petición está ahí en el versículo 20. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Por supuesto, el versículo 21 nos habla de la gracia, y la gracia es que no solo es el tema del último versículo, o es el tema de toda la Biblia, la gracia de Dios con el hombre. Pero ahí, en el versículo 20, tenemos esta última petición que Juan dice: por favor, Señor, amén, sí, ven, ven, Señor Jesús. Y queremos ver estas palabras y ir viendo el pasaje que hemos visto poco a poco. ¿Qué significa la palabra amén? Cuando alguien dice amén, ¿a qué nos referimos? Pues amén significa así sea. Así sea. Cuando alguien está orando y alguien dice después amén, significa así sea. Cuando acabamos nuestras oraciones diciendo amén, no es solamente pues lo que se dice al final, no es solamente el adiós, no, significa así sea. Señor, haz esto que hemos dicho, que sea firme delante tuya, que sea así. Cuando Dios nos habla y se lo decimos a Él, como dice aquí Juan, Dios le había hablado y Juan le dice a Dios, amén. Significa, Señor, todo lo que has dicho, hazlo, Señor. Amén. Cumple tus promesas, hazlo así. Nosotros, cuando estamos reunidos y después de que alguien ore o de que alguien predique o de que alguien diga algo, si nosotros decimos amén, significa así sea. Así sea. Estamos diciendo, cuando alguien ora y decimos amén, estamos diciendo, Señor, contesta esta petición de mi hermano. Y no tenemos que tener ningún miedo en decirlo porque es algo bíblico, el decir amén a la oración de mi hermano. Y en cierta manera nuestra reacción al mensaje de la Biblia, al mensaje de toda la Biblia, debería ser amén, amén. Leo un versículo y digo amén. Sí, Señor, haz como dice tu palabra. Hay algunos que no hacen esto. Mira, por ejemplo, lo que dice el versículo 18 y 19. Yo testifico, esto está hablando Jesús, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No hay que poner nada en este libro ni quitar nada de este libro. Simplemente hay que decir amén a este libro.
Hay muchos que han intentado añadir libros, añadir capítulos, añadir cosas a este libro. No, eso no es lo que nos dice Dios. Es nos dice Dios. Hay gente que ha intentado añadir normas, más normas, por aquí y por allá, y nos hace ir al legalismo. Otros que han quitado cosas, no les gusta cosas que hay en la Biblia y las quitan, y van recortando, y al final hacen su propia Biblia, pero ahí la maldición de Dios está sobre ellos. Lo que tenemos que hacer es lo que hizo Juan, cuando el Señor Jesús le da toda esta revelación, que dijo: amén, amén, sí. Y decir amén significa obedecer a estas cosas, no solo decirlo por la boca, amén, sí, Señor, a tu palabra, sino obedecerla. Mira lo que dice el versículo 7. Dice el Señor ahí: he aquí vengo pronto, versículo 7, bienaventurado o feliz el que guarda las palabras de la profecía de este libro. No dice bienaventurado el que diga amén. No, dice bienaventurado el que las guarda. Amén significa guardarlas, amén significa obedecer estas cosas. También amén significa compartirlas. Mira lo que dice el versículo 10, muy interesante. El ángel le dice a Juan, dice: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. En el libro de Apocalipsis hay muchas visiones, muchas cosas que se le dijeron a Juan, y algunas de estas cosas Dios le dijo a Juan: sella estas cosas y no las digas. Hay cosas que se le dijeron a Juan que estaban selladas y que Juan no tenía que distribuir o escribirlas o compartirlas. Pero aquí dice: no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Este libro lo tiene que saber. Las cosas que te hemos dicho deben de ser sabidas y deben de ser compartidas. Muchas veces nosotros sellamos nuestra boca cuando no deberíamos sellarla, cuando deberíamos hablar, cuando deberíamos compartir. Y cuando respondemos como responde Juan y decimos amén, de verdad eso significa primero obedecer estas cosas que Dios nos revela, no compartirlas también. No sellar nuestra boca, no sellar la Biblia como es un libro muy difícil, mejor dejarlo ahí, que se encargue solamente el pastor u otros, sino abrir la Biblia, que no esté sellada, leerla, guardarla y compartirla. Así que eso es lo que dijo Juan, dijo: amén, sí, así sea, Señor, por supuesto, cumple tus promesas. Pero después de decir ven, dice Señor Jesús, dice amén, sí, ven, Señor Jesús. Quería centrarme en esa otra parte de la frase. ¿Por qué? Porque cuando dice ahí Señor Jesús, tenemos que darnos cuenta que el libro de Apocalipsis es un libro que mucho se ha hablado del libro de Apocalipsis, de las profecías, de lo que va a pasar en el futuro, de la marca de la bestia, de tal, de lo otro. Pero el libro de Apocalipsis, en realidad, empieza diciendo la revelación del Señor Jesús, la revelación de Jesucristo. Incluso en inglés, el título, al traducir, el título que le pusieron al libro fue el título Revelación. No se le dio el título de Apocalipsis que los traductores españoles le pusieron, porque el libro de Apocalipsis, más que nada, y primero que todo, es un libro en que Jesús se revela, Jesucristo se revela. Mucha gente va a Apocalipsis solo pensando quiero saber el futuro, y se equivoca completamente. El libro de Apocalipsis es un libro que hay que acudir diciendo quiero conocer más a Jesucristo, quiero conocer esta revelación de Jesucristo, y entonces vas a de verdad comprender lo que el libro te quiere decir. Y aquí en estos versículos que hemos leído, hemos visto incluso bastantes descripciones del Señor Jesús, bastantes descripciones en las que Jesucristo se revela, y esto es de lo que es Apocalipsis. Ven conmigo rápido, Apocalipsis 1, versículo 1. Las primeras palabras del libro dice la revelación de Jesucristo, son las primeras palabras, y eso es lo que es Apocalipsis. Pero volviendo a Apocalipsis 22, vemos algunas descripciones de Jesucristo, como una que hay en el versículo 13. Lee conmigo el versículo 13, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último.
Yo soy el alfa y la omega, está hablando Cristo. Yo soy el alfa y la omega. Alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. La primera y la última. Y escuché el otro día a un pastor decir esta frase y no me la puedo callar. En el tiempo ahora que estamos escuchando tanto de tantas letras griegas, delta, omicron, todo eso son letras griegas. Estamos aprendiendo el alfabeto griego a través de todas estas variantes. Pues en el tiempo en que estamos tan pendientes del omicron y del delta, tenemos que acordarnos que el alfa y la omega está por encima de todo. El alfa y la omega, que es Cristo, está controlando todo y no tenemos que temer estos omicrons y deltas y todo esto si el alfa y la omega está con nosotros y cuidándonos y controlando todo. Y aquí eso nos habla del alfa y la omega siendo Cristo, que Él es Dios. Él es el principio de todo. Él es el que siempre ha existido. Si vas años atrás, 2000 años atrás, 6000 años atrás, cuando empezó el mundo Él ya existía. Antes y antes y antes, Él ya existía por siempre. Él es eterno y Él es el último. Si vas dentro de 10.000 años, dentro de 100.000 años, dentro de millones de años, Cristo sigue siendo Dios. Él no ha cambiado, Él es Dios. Alfa y la omega nos hablan de que Jesucristo es Dios. Pero mira lo que dice el versículo 16. No solamente es Dios, sino que el versículo 16 dice, yo, Jesús. No solamente es el alfa y la omega, que significa que es Dios, sino que Él es Jesús. Y Jesús es un nombre humano. Es un nombre que nos habla de que Jesucristo es humano. Es el nombre que le dio María al niño. Y se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él se llamó Jesús, que significa Salvador. Y el versículo 16 dice también, hablando más de la humanidad de Jesús, dice, yo soy la raíz y el linaje de David. La raíz y el linaje de David. Él venía de David, era el hijo de David, el rey esperado, el rey de reyes, era el Mesías, el Cristo, el ungido. Dios hizo un pacto con David de que un hijo suyo tendría un reino sempiterno, un reino para siempre. Y Salomón se levantó y parecía que iba a ser ese rey y pronto comenzó a meterse en pecado, a meterse en problemas y Salomón no era ese rey. Luego otros reyes, hijos de David, nietos de David, bisnietos de David y tampoco. ¿Quién iba a ser ese rey, hijo de David, que tendría un reino para siempre? Cristo. Cristo es ese hijo de David. Y después habla ahí que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cuál es esta estrella? Pues, pensándolo, ¿cuál es la estrella que hace que la mañana resplandezca? El sol. El sol es esa estrella. El sol es la estrella que anuncia que se acabó la noche. Cuando esa estrella, que es el sol, empieza a salir, se anuncia que la noche ha acabado y llega el día. Y así será Cristo en su segunda venida, que es de lo que se está hablando aquí. Ahora mismo estamos como en la noche, mucho pecado, mucha depravación, el pecado reina, pero llega un momento en que la estrella resplandeciente de la mañana llegará y que se disipará la noche tenebrosa del hombre y esta estrella que es Cristo en su santidad y en su luz anunciará la aurora de la eternidad gloriosa, cuando ya los santos, los que han sido salvos por la gracia de Dios, estaremos con Él por toda la eternidad. Y eso es solo lo que hizo Jesucristo, por lo que hizo en la cruz, por lo que hizo en su vida, solo por el Señor Jesús. Así que Juan estaba diciendo por un lado, amén a todo lo que has dicho, sí Señor, a todo lo que has dicho, quiero obedecerlo, quiero guardarlo, quiero compartirlo, amén. Por otro lado se estaba dando cuenta del tema de Apocalipsis, el Señor Jesús, la revelación de Jesucristo, que es el alfa y la omega, que es Jesús, la raíz y el linaje de David. ¿Pero qué le estaba diciendo? La palabra principal de lo que se le estaba diciendo es ven. De esa última petición dice, amén, sí, ven Señor Jesús. La última petición es ven. ¿Por qué? Porque Juan quería estar con su Cristo, con su Maestro. En el Evangelio de Juan se nos habla mucho de que Juan era el discípulo amado. Y según nos cuenta,
según nos cuenta también la tradición, aunque él era el discípulo amado, todos los otros discípulos habían ya muerto y Juan seguía vivo. Así que Juan fue el último en ver otra vez a Cristo. Pero su última petición aquí no es: Señor, llévame contigo. Todos los otros discípulos ya han partido para estar contigo. Señor, llévame contigo. No. Lo que él pide es: Señor, ven. Señor, ven. Ven ya, ven pronto. Él no quiere solamente la bendición para él, pero quiere que toda la iglesia de Cristo se pueda gozar también con la venida de Cristo. La venida de Cristo a este mundo. Y cuando leía esto, esta última voluntad de Juan, lo último que escribe, la última petición que puede escribir en la Biblia, y él dice: ven, Señor. Me hizo pensar, ¿cuánto deseo yo la venida del Señor Jesús? ¿Cuánto la deseo? Pues no tanto como debería, no tanto como debería. ¿Cuántos planes me rompería? No, pero bueno, Señor Jesús, ven en un año. Ahora no, ahora estoy ocupado, ahora tengo planes, ahora esto me hace ilusión, tengo esto, tengo lo otro, mis hijos están creciendo, tengo esta cosa que comprar, quiero hacer esto, queremos ahorrar para estas vacaciones, quiero hacer lo otro, quiero hacer tal, espérate un poco. No, el deseo de cada cristiano en cada momento debe ser: ven, Señor Jesús. Es lo que más deseo. Ven, Señor Jesús, así debería ser. ¿Cuánto anhelas tú la venida de Cristo? ¿La anhelas poco o la anhelas mucho? ¿La deseas mucho o la deseas poco? Y Juan dice: amén, amén, sí, ven, Señor Jesús, porque el mismo Cristo en estos versículos había dicho: he aquí vengo, he aquí yo vengo pronto. Mira el versículo 7. Mira el versículo 7 conmigo, dice... Esto es Jesucristo hablando y dice: he aquí, y eso quiere decir mirad aquí, he aquí, vengo pronto, he aquí, vengo pronto. Y dice después: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y esto significa que viene, pero viene a por los suyos, viene a por los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Él viene a por los suyos, Él viene, pero viene a por los suyos. No viene a llevarse a todos, viene a llevarse a los suyos para que estén con Él para siempre. Y aquellos que son suyos guardan su palabra. Y como nos dice también el versículo 14, también habla de bienaventurados y dice: los que lavan sus ropas. Porque primero tienes que lavar tus ropas para después guardar la palabra de Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Y paramos un rato ahí y decimos: ¿cómo que los que lavan sus ropas? Alguien puede decir: pero espérate, ¿no es Cristo el que nos lava? ¿Cómo que los que lavan sus ropas? ¿Es que nosotros nos podemos lavar a nosotros mismos? ¿Es que nosotros podemos lavarnos a nosotros mismos de nuestros pecados? Pero luego me acordaba de aquel himno que dice: en la cruz, en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Y hablaba con un amigo mío hace un tiempo y decía: ese himno hay que cambiarlo, porque no es que nosotros lavamos nuestras manchas y las manchas de mi alma yo lavé, no, es que Cristo las lavó. Y es verdad, y por supuesto, la salvación es de Jehová, y por supuesto que la fe es un don de Dios, pero la fe es un don de Dios, pero no es que nosotros estemos pasivos y ya está. Dios quiere que ejercitemos la fe que Él nos da. Es la responsabilidad humana ir a lavarse a esa fuente carmesí. Y por supuesto que la obra es 100% de Cristo, pero Cristo quiere que nosotros vayamos a lavarnos a lo que Él nos ha ofrecido. Y sin haberse lavado nadie podrá tener derecho al árbol de la vida y de la vida eterna, y nadie podrá entrar por las puertas de la ciudad, como dice ahí el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Cuando lavas tus ropas en esa fuente de la sangre de Cristo, esa fuente de vida que Cristo abrió por su muerte en la cruz, entonces no es solamente que a lo mejor podrás entrar, que a lo mejor si continúa todo bien, dices que tienes derecho. Dice ahí que tienes derecho al árbol de la vida, y eso te habla de la vida eterna. Tienes derecho al árbol de la vida y derecho para entrar por las puertas de la ciudad.
Es que aquellos que han sido salvados por Cristo tienen el derecho de ir al cielo. Así declara en nuestra salvación. Cristo viene a por los suyos, los que guardan su palabra, los que han lavado sus ropas. Te pregunto, ¿estás tú entre ellos? Pero también Cristo viene, como dice aquí en el versículo 12, otra vez dice Cristo, he aquí yo vengo pronto. Se repite las mismísimas palabras, solo añade el yo. Mira el versículo 7, mira el versículo 12. Las mismísimas palabras, o prácticamente las mismas, y dice, he aquí yo vengo pronto. Pero ¿qué dice después? Dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Cristo viene por los suyos, sí, pero Cristo viene también con el premio. Cristo viene con el premio. Cuando Dios habla de juicio y de recompensa, muchas veces se dice que todos serán juzgados acorde a sus obras. Y lo dice ahí, versículo 14, versículo 12. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y a veces eso nos puede dar miedo, porque nosotros sabemos que ningún ser humano va a ser salvo por las obras. Y entonces decimos, pero ¿cómo es esto de que Dios nos va a recompensar según nuestras obras? Y si vas unos capítulos para atrás, el capítulo 20 al final, habla del juicio del gran trono blanco. Y dice ahí, y el versículo 12, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y decimos, van a ser juzgados según sus obras. Y hay gente que ha llegado a concluir, bueno, entonces en estos juicios no estarán los creyentes, porque los creyentes no son juzgados según sus obras. Nosotros somos juzgados por la fe, así que no vamos a estar ahí. Pero no, en estos juicios va a estar todo el mundo, pero tenemos que entender bien. Aquellos que Cristo ha salvado, Él ha tomado su obra, la obra que Cristo hizo, y la ha transferido a nuestra cuenta. Ha tomado su justicia, la justicia que Cristo vivió, y la ha transferido a nuestra cuenta. Y ahora estamos, aquellos que hemos sido salvos por la sangre de Cristo, estamos unidos a Cristo. Como una esposa y un esposo tienen que estar unidos, pues muchísimo más que eso estamos nosotros unidos a Cristo. Estamos unidos a Él, inseparables para toda la eternidad. Él quiere que esa obra que Él ha hecho, que ahora sea nuestra obra. Así que cuando llegamos a ese día final y somos juzgados según nuestras obras, cuando llegan a esta balanza, si se puede decir así, aquellos que han sido salvos, viene Cristo y se sube con nosotros a la balanza. Y cuando salimos ahí en la balanza, se escucha, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros estamos ahí con Cristo y decimos, no, pero yo he pecado. Pero Cristo está con nosotros. Y Cristo vivió la vida justa. Y Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Y el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entra en el gozo de tu Señor. Y yo digo, pero yo soy pecador. Pero Cristo está conmigo. Y Él me ha salvado. Y su justicia ha sido puesta como mía. Y su obra ha sido puesta como mía. Y ahora Dios me ve en Cristo. Y por eso tenemos acceso al trono. Y por eso seremos juzgados según nuestras obras. Y como nuestra obra es ahora la obra que Cristo hizo, podremos entrar y, como dice ahí, tener derecho al árbol de la vida, tener derecho a estar allí por toda la eternidad, porque el derecho es el de Cristo y Cristo lo ha transferido a nuestra cuenta. Esa es la maravilla de la obra de Cristo. Así que Cristo viene a por los suyos, Cristo viene con el premio, pero mira lo que dice el último versículo, el versículo 20, que habla también de que Cristo viene. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. No solamente que viene por los suyos y que viene con el premio, sino que viene en breve, que viene pronto, que viene en breve. Y lo enfatiza diciendo ciertamente. Ciertamente significa, esto es verdad, no hay ninguna duda de esto. Y quizá alguno dice, en breve. Y esto se escribió hace 2000 años, ¿no? En breve, menudo breve, ¿no? Que son casi 2000 años, alguno dirá eso.
Pero recordemos lo que escribió el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, 8 al 9. 2 de Pedro 3, 8 al 9, porque cuando estaba el apóstol Pedro ya le decían eso. Jesús se fue hace 20, 30 años, le decían al apóstol Pedro, y aún no ha vuelto. Y él prometió que iba a venir a llevaros a vosotros al cielo con él. Esto es mentira, ¿no? Sí que tarda este Jesús. Y mira cómo contestaba Pedro hace 2000 años. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así es el tiempo para el Señor. Y luego dice, el Señor no retarda su promesa. El Señor no tarda con su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el Señor retarda su promesa. Por eso el Señor no es que retarde su promesa, sino por eso el Señor está siendo paciente. Y si ya era paciente con 20 o 30 años que estaba esperando, cuán paciente es nuestro Señor con prácticamente 2000 años que está esperando para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor tiene un plan para hacer en este mundo. El Señor tiene un plan y su evangelio se está extendiendo por cada rincón de este mundo. Y hasta que el último de los elegidos del Señor venga al arrepentimiento y a la fe, no va a venir el Señor, porque Él quiere que todos no perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Eso dijo 2 de Pedro 3, 8 al 9. Y por eso, volviendo a Apocalipsis 22, nosotros decimos, como dice el versículo 17, la esposa, que es la iglesia, tiene que decir ven. Dice ahí, versículo 17, el Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu Santo que nos habita y la esposa, que es la iglesia, los cristianos, decimos ven. Y dice ahí después, y el que oye, diga ven. El que oye también diga ven. Después, Juan incluso en el versículo 20 dice, ven, Señor Jesús, en esta frase que estamos mirando. ¿Y sabes qué? Estas tres razones de que Cristo viene por los suyos, que Cristo viene con premio y que Cristo viene en breve, que falta poco, cada vez menos, eso es suficiente para darnos toda la motivación que necesitamos para este año que viene. Los años pueden ser difíciles o más difíciles. No tenemos seguridad de que el año 2022 vaya a ser más fácil que el año 2021. No lo sabemos. Pero la motivación necesaria que necesitamos es la que Cristo nos da. Y es que Cristo viene. Y eso es una alegría para el cristiano. Porque le amamos tanto que queremos estar con Él. Queremos que Él venga y traiga justicia. Queremos que Él venga y traiga misericordia. Queremos que Él venga y nos lleve con Él. Aquel que va a venir a llevar a los suyos, va a venir con premio y va a venir en breve. Eso es suficiente motivación. Y le amamos tanto que decimos con Juan, amén, sí, ven, Señor Jesús. Pero es curioso que entre todos estos vengo pronto, que dice aquí, he aquí, yo vengo pronto, he aquí, yo vengo en breve, he aquí, yo vengo pronto. Entre todos estos también que la esposa y el Espíritu dicen ven y Juan dice ven Señor Jesús y el que oye tiene que decir ven, hay un ven, hay un venga, hay un verbo venir que no se refiere a la venida de Cristo. Mira conmigo el versículo 17, porque yo lo estaba leyendo y me liaba un poco con el versículo 17, porque está hablando de la venida del Señor y dice, y el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye, diga, ven. Y todo esto es personas diciéndole a Cristo, ven, Señor Jesús. Pero mira cómo sigue. Y el que tiene sed, venga. Este es un venir distinto. Esto se está refiriendo al pecador, que venga. Que el pecador venga antes de que sea demasiado. Sed, venga. Y después dice ahí, y el que quiera. O también se podría traducir, y el que escoja a Cristo, tome del agua de la vida gratuitamente. Es gratis, la salvación es gratis. Tomar de esta agua de vida es gratis. Dice ahí, escoge a Cristo y toma del agua de la vida.
Y quizá podemos decir, ¿cómo que escoge a Cristo? Pero no es Cristo el que escoge, por supuesto. Dios ha escogido a los suyos desde antes de la fundación del mundo. Pero eso no es cosa nuestra como pecadores. Nuestro mandato es ven y escoge tú a Cristo. Y cuando le escoges, te darás cuenta que Él te escogió primero. Cuando le buscas, te das cuenta que Él te buscó primero. Cuando le encuentras, te das cuenta que Él te encontró primero. Cuando le amas, te das cuenta que Él te amó primero. Dijo eso el apóstol Juan, él mismo. Dijo, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Él siempre llega primero. Cristo siempre llega primero en todo. Y aquí dice, ven a Él, ven a Él, ven a Él. Aquellos que no han venido a Cristo se exponen a un gran peligro. Pero sabes, tienes que venir a Él arrepentido antes de que Él llegue, antes de que Él venga en su segunda venida en juicio. Hay 3 maneras que aparecen en la palabra de Dios que Cristo viene. Algunos dicen que Cristo vendrá como ladrón en la noche. Que Cristo vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón que llega en la noche, pues hay muchos que no están preparados. Y hay gente que cuando venga Cristo les llegará así. Cristo vendrá como ladrón en la noche y al no conocerle, entonces se quedarán sin nada. Pero también hay gente que quizá Cristo vendrá y vendrá como un esposo que encuentra a su esposa dormida. Hay una parábola, una historia que contó Jesús del esposo que vino y encontró a 10 doncellas y las 10 se habían dormido. Tanto las insensatas como las prudentes, las 10 estaban dormidas, no estaban esperando al esposo. Y así un día vendrá Cristo y encontrará a personas que son parte de su esposa, pero que están dormidas. Están dormidas como un tronco, sin esperarle, con la lámpara encendida, sin desearle. Esa es otra manera de recibir a Cristo en su venida. Pero la mejor manera es que cuando venga Cristo nos encuentre como esperando a nuestro esposo amado. Nos encuentre velando, atentos, poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, esperando, poniendo en Él toda nuestra esperanza. Entonces, ¿cómo te encontrará a ti el Señor Jesús en su venida? ¿Te encontrará como ladrón en la noche? ¿Una esposa dormida? ¿O te encontrará como esposa velando, aguardando la venida de su esposo? Espero que sea como de esta última manera, que nos encuentre a todos velando, nos encuentre a todos aguardando, esperando, trabajando para Él, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Que como el apóstol Juan, nuestras últimas palabras de este año puedan ser amén, sí, ven, Señor Jesús. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Vamos a orar.